bienvenidos al podcast Tejiendo con Aroma a Café. En este segundo episodio te hablaré acerca de las hilazas y de su origen. Te invito a que te quedes al final del video, ya que daré algunos tips que yo utilizo para saber qué hilaza escoger en cada proyecto. Las hilazas se dividen en tres grupos grandes. Están las hilazas de origen animal, origen vegetal y de origen sintético. Bien, dentro de las lanas de origen animal encontramos las lanas que son de oveja merino. ¿Sabías que el 90% de las lanas o de las hilazas que se utilizan de origen animal provienen de esta oveja? Pues esta lana tiene una característica muy especial y es que es una lana suave y cálida. Es muy fina y es muy versátil para realizar diferentes tejidos. Luego tenemos la lana de alpaca. Dentro de esta lana podemos encontrar texturas suaves y es muy ligera. A diferencia de la lana anterior, esta es bastante sedosa y brillante, pero también es muy cálida. Después tenemos la lana de mohair. La lana de mohair es una lana que es cálida por ser de origen animal. Generalmente las lanas de origen animal son bastante cálidas. También esta lana es muy sedosa como la lana de alpaca y es bastante suave, pero tiene una característica diferente y es que es muy elástica. Es una lana que para tejer da unas caídas muy bonitas por su elasticidad. Luego tenemos las lanas de cashmere. Estas lanas también son cálidas por ser de origen animal, son ligeras, son sedosas, son brillantes y suelen ser bastante finas. La hebra que se utiliza en estas lanas generalmente es una hebra fina y delgada. Y por último tenemos a la lana de seda de gusano. La lana de seda de gusano es tal vez la menos mencionada dentro de las lanas de origen animal, pero suele ser bastante suave, bastante ligera y bastante sedosa. A comparación de las lanas anteriores que son sedosas, esta es mucho más sedosa y es bastante brillante y resistente. Quiero mostrarles este tejido. Está hecho o realizado con lana cashmere. Si se dan cuenta, la caída que tiene es bastante ligera. Es muy bonita y al tacto es muy sedosa. A la hora de tejer es una lana muy manejable y como les había dicho, generalmente las lanas que son de origen animal son bastante cálidas y suavecitas. Bien, luego tenemos las lanas de origen vegetal. Estas lanas podemos hablar el algodón. Dentro del algodón, hoy en día podemos encontrar algodón que es bastante suave y algodón que es un poquito más rígido. Esto se debe a los avances que se han tenido y el tratamiento que lleve cada uno. A veces también se deriva o se debe a que algunos están mezclados con lana sintética, ya sea poliéster o algún otro material sintético. En las lanas de algodón, estas suelen ser brillantes y suelen ser bastante absorbentes. También son muy frescas. Luego tenemos las lanas de origen animal, de origen vegetal, perdón, que es el lino. En el lino su característica es que es bastante fresco, al igual que el algodón. Es muy suave, este es un poquito más suave que el algodón y la textura es muy manejable y es muy flexible. Después tenemos la lana de origen yute. El yute es bastante fuerte y bastante resistente. A diferencia de las otras dos lanas, esta tiende a ser un poquito menos suave y bastante largo. Generalmente a la hora de hacer las hilazas, el yute tiende a estirar bastante y eso le da la sensación de que es una hilaza muy larga. Luego tenemos las lanas de origen del bambú. En el bambú se pueden encontrar texturas suaves, texturas bastante ligeras, pero también muy resistentes.
A diferencia de las anteriores, esta no es muy fresca, sí tiene, no tiende a ser cálida como una lana de origen animal, pero no tiende a ser tan fresca como el algodón, el lino o incluso el yute. Y por último tenemos a la lana del sinsal. Esta es fuerte también igual que el bambú y es muy resistente. También como las anteriores es bastante absorbente. Dentro de las lanas del algodón tenemos el algodón, a veces viene mezclado con poliéster y esto le da una suavidad todavía extra. Me gusta utilizar mucho estas lanas para hacer amigurumis, ya que la firmeza o la forma que le da el amigurumi es mucho más marcada. Además de eso, también a la hora de tejer es bastante manejable. Bien. Ya hablamos de las lanas de origen animal, de origen vegetal. Y por último vamos a hablar de las que son de origen sintético. Si bien sabemos a lo largo de la historia, las lanas han tenido una evolución de pasar a ser hiladas o realizadas manualmente, también han llegado a las grandes industrias. Y es ahí donde vienen las lanas de origen sintético. Entre estas tenemos el acrílico, también tenemos el nylon y el poliéster. Estas lanas tienen tres cosas en común y es que son bastante económicas. Esto se debe precisamente a que son elaboradas en grandes industrias, por lo cual su precio es bastante accesible. Hay lanas de acrílico, estas son suaves y ligeras. Están las de nylon, que a diferencia del acrílico es un poquito más elástico y es más resistente. Y luego tenemos el poliéster. Este es más fuerte, es ligero y es bastante brillante. Este último es el que más se utiliza a veces para mezclar con lanas de origen animal o de origen vegetal. Dentro del poliéster tenemos, o dentro de las lanas sintéticas más bien, hay lanas sintéticas que tienden a tener una textura como de pelusa, ¿verdad? Son bastante gruesas en su mayoría, aunque también podemos encontrar en grosores delgados, pero comúnmente son bastante gruesas. Son un poco cálidas y también hay dentro de estas mismas las que se derivan que no tienen feeling o que no tienen pelucita y por lo general son bastante brillantes. En estas lanas se puede usar mucho lo que es los colores con brillantina o con algún tipo de color brillante, a diferencia de las otras que son un poquito más como mate el color. Bien, quiero darte algunos tips que a mí me han funcionado para escoger diferentes hilazas para mis proyectos. Voy a comenzar primero con el tip de la sensación táctil. Me gusta mucho sentir la lana que voy a utilizar, ¿verdad? Me gusta mucho tocarla, sentir sus fibras, sentir el grosor, etc. Esto también me ayuda mucho a saber, por ejemplo, si es una lana que voy a utilizar en una prenda, a saber si al tener roce con la piel no va a causar algún tipo de comezón, aunque hoy en día la mayoría de lanas ya vienen con esto de ser hipoalergénica. Le utiliza mucho en lanas de origen animal. Ellos, los animalitos o las ovejas o de donde proviene, generalmente producen mucho lanolina natural y esto hace que la lana de por sí ya venga con esa defensa de hipoalergénicas. Pero sin embargo, en las otras que son de origen animal y sintético se están aplicando mucho este tipo de hilazas de que no son alérgicas, ¿verdad? Pero me gusta mucho sentir si es para alguna prenda de vestir. O también otro tip que puede funcionar es ponerlo acá en la mejilla por unos segundos. Y si la lana no produce ningún tipo de comezón o alguna reacción a la piel, pues es una lana que la puedes utilizar muy bien para realizar diferentes prendas que van a tener contacto directo con el cuerpo. Dentro de las lanas también
han ido evolucionando y cada vez se van creando diferentes texturas. Dentro de eso cabe mencionar que hoy en día podemos utilizar lanas tipo chenil. Luego encontramos ya otro tipo de hilazas que no es precisamente lana, sino que viene lo que es el trapillo y nos ayudan a fabricar muchísimas otras cosas. Dentro del chenil a mí me gusta mucho, primero ver que sea un tipo de chenil que no se desprenda fácilmente a la hora de tejer, ¿verdad? Que no se le desprendan sus hilitos, su textura, y que sea súper suavecita a la hora de tejer. Eso ayuda mucho para que el ganchillo corra y no duelan las manos. Con los amigurumis me gusta utilizar dos tipos de lana. La primera, que es de origen vegetal, que es el algodón o el lino, mezcladas con un poco de poliéster para que den una textura o una forma muy suave. Esa me gusta mucho utilizarla en lo que son las prendas de vestir o los accesorios que van a ser removibles de cada amigurumi, porque es mucho más fácil y más manejable a la hora de realizarlo. También en el pelo les da unas caídas hermosas y unas texturas hermosas a cada amigurumi. Las lanas que son de origen de algodón o de lino, que son un poquito más gruesas y más fuertes, me gusta mucho aplicarlas para el cuerpo del amigurumi, ya que eso le va a dar una textura más rígida y una forma más fuerte a cada una de las partes, en especial si son articuladas o si va a llevar algún tipo de movimiento. Luego, pues realmente mi tip o lo que mejor me funciona es probar diferentes hilazas. Es escoger mis hilazas, tejerlas, usarlas, probarlas, y en el caso de prendas de vestir, que pasen tiempo, ¿verdad?, de usarse para ver qué tal funciona y qué tanto resiste la lana al funcionamiento diario de la prenda de vestir. Así que déjame en los comentarios si te ha gustado este video, si me gustaría conocer cuáles las hilazas que más utilizas y por qué. Y también me encantaría saber si has utilizado alguna de las hilazas que mencioné que eran menos común, como la de seda de gusano. Bueno, me gustaría mucho saber si has utilizado alguna de las hilazas mencionadas, si conoces alguna que nos recomiendes y cuál es tu hilaza favorita y por qué. Espero que te sirvan alguno de estos tips, y si quieres algún tip más, déjamelo saber para hacer un video específico de ellos. Gracias por ver el podcast, suscríbete y activa la campanita para que te notifique cuando llegue mi siguiente episodio. Esto fue Tejiendo con Aroma a Café.